Tendencia a la armonización internacional, hacia un derecho mercantil, plurinación. La globalización en el mundo es un proceso en el cual intervienen todos los países miembros de la ONU, obviamente son los más importantes, el grupo de los 8, que antes era el G7, y la globalización y su impacto como armonizador en el derecho mercantil internacional ha generado múltiples opciones de mercado de venta, en donde los tratados internacionales, sobre todo comerciales, tienen que ver mucho. Un ejemplo, tenemos el TLC, tenemos el ALCA, tenemos la Cuenca del Pacífico. Bueno, pero sin lugar a duda el más representativo para nosotros es el TLC, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá. La globalización y su impacto como armonizador en el derecho mercantil obviamente tiene a los tratados, convenios internacionales que se van dando entre los distintos países. Así, a su vez, el derecho es muy importante porque este tiene que armonizar de una manera adecuada, obviamente, estos convenios y estos tratados internacionales, que los cuales tienen que ser respetados entre las distintas naciones para que puedan comerciar de mejor manera. Y obviamente el impacto de la globalización en el mundo pues ha cambiado al planeta en la forma de comerciar, en la forma de hacer política exterior y en la forma social de ver la vida. Yo creo que también otro punto importante son las TICs, la tecnología de la información y la comunicación, porque esto nos ha ayudado sin lugar a dudas, a generar un crecimiento en el mundo como tal, en la parte económica, social y política. Aquí, la globalización y las relaciones comerciales. El Jus Mercatorum o Lex Mercatorum es un código para la práctica del comercio internacional y la necesidad del hombre de generar recursos ante la comunidad internacional. El derecho mercantil internacional regula los problemas específicos del tráfico internacional en el comercio. Y obviamente si no existiese, porque bueno, pues entre las naciones pueden hablar diferentes idiomas, la escritura, pero sin lugar a duda el comercio es el mismo y obviamente toman una moneda como tal. Tenemos el ejemplo muy claro de la Unión Europea, cómo comercian entre los distintos países. Las normas integrantes del Derecho Uniforme de Comercio Internacional es el conjunto de normas de ordenamiento jurídico que regulan los problemas específicos del tráfico económico internacional de las empresas. Sus caracteres jurídicos es que sea internacional, que haya una uniformidad y que obviamente sea privado, porque pues hay que recordar que el derecho mercantil pertenece al derecho privado. Su impacto como armonizador. Las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional, DUCI, y los caracteres jurídicos, la uniformidad. La uniformidad hace referencia al procedimiento aplicable a las controversias o conflictos. Derecho mercantil internacional. No aspira a inferir en la soberanía económica de los estados. Norma jurídica de influencia privatista. Un estudio sistemático tomando como referente jurídico las fuentes de origen y la naturaleza jurídica de las leyes aplicables al caso concreto desde una perspectiva comercial internacional. Hay que recordar esa parte, internacional. Fuentes armonizadoras, tratados, costumbre mercantil, usos y prácticas negociales, recopilación y codificaciones, clausurados, contractuales, guías jurídicas, leyes modelo y recopilación de principios. Los tratados es un conjunto de normas integrantes y armonizadoras del derecho mercantil internacional. Sin embargo, y debido a su carácter multilateral, esta fuente jurídica presenta ventajas e inconvenientes como causas de positivismo en un ámbito jurídico nacional. La costumbre mercantil debe satisfacer una práctica negocial para ser considerada como norma consuetudinaria, misma que debe ser calificada desde dos escenarios diferentes, es decir, desde la amplitud de su conocimiento y desde la regularidad en su observación en el tráfico comercial que se trate. Usos y prácticas negociales. Los usos y prácticas negociales se les atribuyen valores normativos
a precedentes contractuales al punto de colmar lagunas existentes en un determinado contrato sujeto a interpretación, donde los usos y prácticas incorporadas a los contratos obligan a las partes por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica establecida a lo interno de ellas. Las recopilaciones, codificaciones de uso y prácticas constituyen uno de los textos por excelencia que integran y armonizan el derecho mercantil internacional. Son estatutos, deben poseer un requisito esencialmente válido, es decir, la libertad de las partes para incorporarlos a sus contratos mercantiles. Clausurados contractuales representan un potente elemento de armonización del derecho comercial internacional, encargadas de formular las condiciones generales aplicables a los contratos, en los que más frecuentemente intervienen aquellos como parte bien, a modo de recomendación o a modo de compromiso corporativo. Guías jurídicas, instrumentos jurídicos de uniformación internacional que son elaborados con la finalidad de establecer un cuadro jurídico apropiado para que las partes en un contrato internacional fijen de común acuerdo el contenido obligacional del mismo. Leyes modelo representan las guías jurídicas por excelencia. Recopilaciones de principios contractuales internacionales. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, constituye el organismo mandante en cuanto a la recopilación, identificación y formulación de principios universales aplicables a los contratos internacionales. Podemos concluir que el derecho mercantil internacional es una fuente fundamental para que los países puedan comerciar, pero es más importante aún la legislación que los regula. Esta armonización que se tiene que dar para ello, en donde encontramos que dentro del derecho internacional las naciones, los estados y los comerciantes deben de vivir en un tema de armonización. ¿Para qué? Pues para que el derecho rija y prive sobre los actos de comercio. De mi parte sería todo y agradezco mucho la atención. Buena tarde.